molestos. Lo de la casa, lo primero que hay que tener contentos son los de la casa. Esos son los que hacen el trabajo y los que más se esfuerzan y los que más sacrifican su propia familia, su tiempo para que su partido llegue al poder, en este caso el PRM. Decía, y hay muchos PRMistas molestos luego de esa decisión del pasado domingo. Otra declaración que ha pasado como un poco desapercibida, pero que creo que es importante, es una declaración que daba el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en una entrevista que tuvo en el periódico Diario Libre, donde él decía que algunos ministros están desvinculando a los compañeros del partido. E imagino que se refiere a los ministros que no necesariamente son dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Y he visto varias quejas de miembros del PRM, o sea, de miembros del Partido Revolucionario Moderno, quejarse de que han sido desvinculadas parte de su familia de designaciones, como por ejemplo del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Educación. Entonces, eso sucede regularmente cuando no se eligen ministros para o funcionarios que son los que han trabajado, que son los que se identifican con la base del partido, porque bueno, hay que poner a los miembros del partido a trabajar, siempre que sean buenos, que justifiquen su sueldo, su desempeño, hay que ponerlos a trabajar, porque es parte de llegar al poder y de ganar, de llevarse la victoria en los procesos electorales. Escuchaba unas declaraciones hace unos días también del ministro de Educación donde decían, bueno, yo espero despolitizar el ministerio, si me lo permiten, decía él en unas declaraciones. ¿Y qué significa despolitizar el ministerio? Bueno, sacar los políticos que están allí, a los miembros del partido que están allí, o sea, a eso se refiere con despolitizar. Entonces, tienen que ajustarse los PRMistas, los líderes, los que tienen voz, los que los escuchan, porque hay otros que están ahí, pero no son escuchados, ni tomados en cuenta lo que dicen. Entonces, la voz de Pacheco, de Alfredo Pacheco, es importante. Lo que él dice es importante, le hacen caso porque es un líder. Entonces, son los miembros del partido los que primero deben tenerse contentos. Los demás, bueno, son los demás. Pero eso pasa cuando usted agarra esos miembros de la sociedad civil y los nombra en los ministerios y luego usted no puede ni siquiera llamarlos para que tomen en consideración la hoja de vida de un compañero porque usted a veces ni lo conoce, ni siquiera tiene los números de teléfono, ni se identifica, ni trabajó con usted en el proceso electoral, que es casi siempre cuando se forman los equipos, cuando se trabaja en el proceso electoral y desde allí se van definiendo quién tiene la capacidad para estar en X institución. Entonces, eso no sé si el presidente de la República está al tanto de toda esa situación que pasa en el Partido Revolucionario, en su organización, y esas declaraciones de Alfredo Pacheco creo que son bastante importantes y hay que ponerles atención. Bueno, ahí es que mencionó educación, hay un ruidito en educación con el tema este del presupuesto. Veo al leonelismo muy contento, sintiéndose reivindicado supuestamente por el tema este de la reformulación del presupuesto. Yo recuerdo cuando aquí se discutía el 4% y andaban grupos de gente con bandera amarilla y aquí iban programas de televisión vestidos de amarillo incluso. Muchísima sombrilla. Y yo siempre decía, mire, es que, y un poquito eso es lo que pasa en Chile, por eso siempre me refiero a ese tipo de movimientos sociales, cómo toman causas. Yo decía entonces, lo repito, ¿quién se puede oponer al 4% de educación? ¿Quién se puede oponer a una mejor inversión en educación? Nadie, caramba. Pero hay que ver en qué se va a gastar. Y recuerdo que entonces Leonel Fernández era presidente y él decía eso. Él decía lo que hoy dice Jochi Vicente en la prensa, lo que dijo ayer en la comisión del Congreso, que no es gastar, es gastar bien. Y yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que yo le decía entonces a Leonel y se lo digo ahora, es que usted tiene 8 años siendo presidente y lo ha dicho como hay que gastarlo bien. Eso le corresponde a uno decirlo, pero usted no. Entonces, Leonel Fernández hoy reivindica, pero lo que él reivindica fue su fracaso.
que él como presidente no diseñó políticas públicas para poder implementar el 4% del PIB y mejorar la calidad de educación. Yo decía entonces, y repito, ahora no es el 4, puede ser el 3, puede ser el 7. Es lo que digan los planes. Lo que diga, lo que como sociedad nos pongamos de acuerdo a hacer. Y Leonel no lo hizo. Danilo, cuando le correspondió, vino con el 4% ya como una imposición que él utilizó políticamente y con una extensión, más bien, como una extensión de las transferencias sociales. No implicó mejoría en la calidad de educación, implicó mejoría en la calidad de las asistencias sociales que recibían los muchachos. Había un millón de muchachos comiendo y desayunando en las escuelas. Se eran las 4 de la tarde. Se crearon las instancias infantiles. Se crearon cosas para mejorar la situación social de las familias más pobres. Eso hay que admitirlo. Se construyeron muchísimas aulas, es verdad. Quedan muchísimas por construir todavía. Y en la construcción de aulas se hicieron muchísimos disparates. Porque ni siquiera teníamos como sociedad los planes sobre qué tipo de escuela íbamos a hacer. Cómo íbamos a abordar el déficit escolar, el déficit aulas. No lo habíamos discutido ni siquiera eso. Simplemente comenzamos a sembrar el país de aulas. Pero escuelas que no necesariamente son funcionales, ni son lo que la comunidad necesita. 1000 cosas. ¿Qué pasó en esos 8 años? Votamos el 4% también. Se perdió. ¿Y qué vamos camino a hacer? A lo mismo. Pero es porque no tenemos planes. Pero no lo teníamos cuando Leonel y Leonel no trabajó en diseñarlos. No lo teníamos cuando Danilo, ni Danilo no trabajó en diseñarlos. Y hoy no lo tenemos y este gobierno no está trabajando en diseñarlos. Yo estoy de acuerdo con el actual ministro de Educación. Hay que depolitizar el ministerio. Y yo no lo tengo en el enfoque de mi compañera. Depolitizarlo es sacar la política. Porque en educación no es el PRM que está. En educación está la clase política repartiéndose el botín desde que esto comenzó. Y cuando digo comenzó, es que el botín se amplió con el 4%. Pero ahí los políticos tienen su cuota histórica en educación expresada en la ADP. Que se reparten todo. Todo. Y en la cooperativa. Y en la cooperativa. También. Se lo reparten. Y ahí los partidos políticos pelean solamente para elecciones. Después que cada segundo va a la mesa del consejo. Y le tocan qué sé yo cuántas regiones. Y le tocan cuántos puestos en tal sitio. Y se lo reparten. A eso se refiere el ministro. Y es verdad que hay que hacerlo. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Entonces, por eso, cuando aquí, cada vez que se producen las discusiones sobre la calidad de educación, mi posición es la misma. Lo primero que deberían pensar en lo que hay que hacer para mantener ese 4% son los maestros, que son los que se están sirviendo con la cuchara más grande hasta ahora. Porque llegará el momento, y está llegando, en que la sociedad dominicana va a decir, ah, no, pero si el 4% es para votarlo, recórtenlo. Y ese va a ser el gran fracaso de esta sociedad. Porque lo que necesitamos no es descontar el 4%, es hacer lo que hay que hacer con él. Es invertir en lo que hay que invertirlo, en mejorar la calidad de la educación que reciben los muchachos y muchachas de la República Dominicana. Y no lo estamos haciendo. Entonces, como contribuyente, hoy yo estoy de acuerdo que le quiten esos 4.000 millones. Porque lo que dice Jochi Vicente es verdad. Es que el otro es gastarlo en lo que sea. Gastarlo en cualquier cosa, en pupitre y tirarlo en un almacén. O gastarlo en pañetes de edificios que tal vez no lo necesitan. Y hay áreas que el gobierno necesita buscar dinero porque ha tenido que invertir en subsidios, ha tenido que invertir muchísimas cosas para mantener a flote en la nave. Entonces, ¿dónde hay que buscarlo? Aquí, donde estas partidas no se van a ejecutar porque estos programas no se llevaron a cabo. Que son los que están presupuestados, se recortan. Y cualquier ser humano sensato tiene que estar de acuerdo con eso. Porque eso es lógico. Ahora, no debería ser que no hayamos podido ejecutar los programas. No debería ser que ya llegamos a este punto en el cual asignemos dinero, no tengamos en qué invertirlo con un área que tiene tantas necesidades. Entonces, lo que ha habido en educación hasta ahora es un desorden que no es de gobierno. Fíjense que hablo de Leonel, que están aplaudiendo, pero son también responsables de este desorden, igualito. La misma cuota de responsabilidad tienen. Leonel no tiene ningún mérito en decir eso. Como no tendría Danilo si lo dice. Es un tema de que la clase política no ha hecho lo que ha debido hacer. Y yo no sé si aquí tendremos
que despolitizar la educación, como hay gente que plantea, como crear algún tipo de consejo, tipo, qué sé yo, como funciona la Autoridad Financiera y Monetaria, inamovible 4 o 5 años ahí, y un consejo que nombremos, un ministro, y manejar eso como un ente aparte. Porque parecería que los presidentes de que nombran ahí un ministro, eso es, a la semana es la candidatura presidencial. Y el que tiene en la decisión de enfrentar a la ADP acaba en lío con los maestros y huelga para aquí, huelga para allá. Y el que se confabula con ellos, entonces acaba en manos de ellos y eso no va para ningún sitio. Y mientras tanto, la educación vuelta una porquería, como ustedes saben. Y ya ahora mismo ni siquiera te puedo decir que lo que socialmente funcionaba antes funciona igual ahora, porque antes por lo menos los muchachos comían y desayunaban y merendaban y qué sé yo cuántas cosas. Ya ni eso. Aunque en la tarde iban a dormir, echaba barriga en la tarde. Pues tampoco un programa ni siquiera de fútbol, soccer, para los muchachos en la tarde. Una clase de carpintería. Nada se inventaron en la tarde extendida. Nada. Y así es como andamos y vamos peor. Entonces, si aquí no entendemos esto temprano, vamos rumbo al fracaso mayor de nuestra historia posiblemente. Porque el día que aquí como sociedad digamos, olvidémonos del 4%, olvidémonos de la educación y olvidémonos del futuro de la República Dominicana. Parece que el ministro de Educación está claro en lo que quiere. Creo eso. O sea, la primera declaración que él hizo fue, hemos estado votando el 4% en el zafacón. Así es. Y ahora dice que hay que despolitizar en el ministerio. Entonces, él sabe lo que quiere. Si lo dejan hacer trabajo, yo creo que lo puede hacer. Sí. Pudiera hacerlo, pero... En la teoría todo es fácil, tumbar esas estructuras y ahora, porque ahí es una contradicción, pero No, fácil, también no, el don Luis. presupuesto de aquí a diciembre que tiene que gastarse, no hay forma también como gastarlo. No hay porque cómo votarlo. entonces el Y se reajuste, necesita en otro lado. no, y el reajuste tiene lógica, porque es que el presupuesto no es de larga vida, que lo que se presupuestó ahora sigue hasta el año que viene y hasta que se gaste. No, eso tiene un límite. Estamos ya en septiembre, en el mes 9 de 12. Sí. No, pero el ministro de Hacienda lo explicó. Es que esas partidas específicas están en programas que no se van a ejecutar. Que no se van a ejecutar. Ya. Ya. O sea, un programa ABC que había de alfabetización, de lo que sea. Ya pasó. Ese programa no se va a hacer. Y además no hay tiempo. Una colaboración, una contrapartida, eso no se va a hacer ya, por cualquier razón. Entonces, esas partidas claramente identificadas, hay que usarlas en otros lugares en los cuales ha habido que distraer para subsidio al combustible, para subsidio a insumos de cualquier naturaleza, que ha habido necesidad del gobierno de contingencia de ese tipo. Hay Entonces, quienes dicen que el tema de educación no debe ser politizado. Definitivamente comenzó politizándose y lo van a seguir haciendo. Pero la lógica indica que si ese presupuesto está ahí y no se va a utilizar, utilízalo en otro lugar. Miren, para beneficio del país. Ayer el Partido de la Liberación Dominicana de manera formal se opuso a la aprobación del presupuesto complementario, que es lo que establece esta variación para tomar recursos que, de acuerdo a la ley, están consignados para el Ministerio de Educación. Pero la explicación que daba ayer el equipo del gobierno que fue al Congreso encabezado por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, eso que Oscar refiere, habla claramente de un asunto técnico y entendible. Cuando usted le plantean, como se planteó en principio, mire, hay que transferir recursos de educación para otros programas que el gobierno está desarrollando. Usted de entrada se resiste, dice, pero no es posible que le quitemos al 4% X cantidad de dinero, que le quitemos 4.000 millones, lo que sea. Entonces, eso es un absurdo porque si hemos peleado tanto para tener mayor recurso, mayor cantidad de dinero para el sector de educación, si aquí se libró una lucha tan intensa con el tema, los paraguas amarillos, la gente recuerda esa manera que estrenamos en la República Dominicana para encabezar un movimiento que tuviera éxito, como en efecto lo tuvo. Ya después de eso conocimos lo de la Marcha Verde y ya después de eso en medio de eso conocimos sobre todo un manual que se había elaborado en Canadá, que yo lo presenté en una ocasión, para lograr empatizar con masas o con sectores importantes de la población en procura de conseguir reivindicaciones. Bueno, si ya tenemos el 4% a la gente de entrada, explicarle que vamos a quitarle del 4% de educación para otro rincón, el que sea. Eso de entrada cae mal. Pero la gente tiene que entender que esto tiene una lógica. Si ciertamente, como explica el gobierno, no hay manera, y yo lo creo,
no hay manera de ejecutar en los 3 meses que quedan programas que debieron ser ejecutados y que por impericia o por dejadez de las autoridades de educación no se pudo echar a andar, o por la pandemia, por lo que usted quiera buscarle como excusa, entonces el gobierno tiene que disponer de esos recursos para atender a otras áreas, para los programas sociales, para profundizar en los programas sociales que cada vez aumenta la necesidad por la situación de la inflación, por lo que heredamos todavía con lo de la pandemia. Entonces, al gobierno hay que entenderlo desde ese punto de vista. Entiendo al PLD que está en campaña abierta y que es un partido de oposición. Entiendo a Leonel Fernández que querrá o ha querido y lo va a aprovechar políticamente para decir cuánta razón tenía. Yo digo, sin embargo, que de lo que hay que lamentarse es de que los gobiernos, y aquí tengo que ir al primer gobierno que aplicó el 4%, que fue el gobierno del presidente Medina en el 12, es una pena, es una verdadera lástima que los gobiernos no hayan creado las estructuras como para invertir ese dinero de educación en mejorar la calidad educativa. Ha servido únicamente para hacer millonarios a un grupo de funcionarios, incluyendo ministros que han pasado por ahí, que se ponen tan locos que creen que con administrar 3 meses el presupuesto de educación se pueden convertir en presidente ya. Son presidentes ya. Y ha servido para hacer grandes negocios, dejándole beneficio a un grupito, comprando solares más caros de lo que debieron comprarse para construir escuelas, construyendo escuelas en áreas donde no había estudiantes para esas estructuras físicas, y descuidándose incluso en zonas que debimos haber construido aulas, que por eso tenemos hoy día la situación de que en un aula se juntan 60 y 50 estudiantes. O sea, no nos dio tiempo ni siquiera para planificar adecuadamente algo tan elemental. En 10 años de aplicación del presupuesto del 4%, tenemos 10 años en que el 4% del presupuesto es para educación. Y los gobiernos que hemos tenido, básicamente el del presidente Medina y 2 años del presidente Abinader, no se han sentado a crear las condiciones para justificar el gasto adecuado de esa cantidad de recursos. Hoy día el gobierno está en su razón cuando plantea: necesitamos los recursos que están colocados ahí y que no se van a utilizar para llevarlo a otras actividades en las que el gobierno tiene que ser más eficiente. Bueno, sí, pues mire, tenemos que irnos a publicidad, mira, joven. Al momento de irnos, felicitar hoy en su cumpleaños al grande.